Empezaremos con un poco de geopolítica tradicional, con los antecedentes. Heródoto afirmó que las tierras risueñas producen hombres afeminados. Este era un concepto que él manejaba y por el cual Tucídides decidió mejorarlo un poco esto y cambiarlo hacia que la tierra tiene influencia sobre el carácter de los pueblos y que unos se expanden a costa de la debilidad de otros. También Platón aportó sobre este tema, diciendo: el carácter de los pueblos en relación con el terreno que ocupan era una ley que debía observarse para construir una república ideal. Aristóteles se preocupaba bastante por la densidad poblacional en ese entonces, que debería ocupar un espacio físico para asegurar su autosuficiencia y permanencia de esa condición a través del tiempo. Vemos que también en la Edad Media el feudalismo oscurantista, con su economía agraria de subsistencia al interior de los pequeños feudos, encerró la cultura y el poder político a estos mezquinos límites, y la iglesia dogmática retrógrada evitó que los estudios geográficos y los descubrimientos se llevaran adelante, porque la geopolítica también se estancó. Aquí tenemos un poco de cómo era la pirámide del feudalismo. Avanzando un poco hacia 1928, Haushofer, Lautensack y Maul hablaron sobre qué es la geopolítica. Y ellos dijeron que la geopolítica es la ciencia de la vinculación de los acontecimientos políticos. También habló Rudolf Helen: la geopolítica es la ciencia que concibe al Estado como un organismo geográfico o como un fenómeno en el espacio. Y finalmente, las definiciones que podemos encontrar en la Escuela de Armas del Ejército de Bolivia, tenemos a Karl Haushofer, que dice: geopolítica es la ciencia de las formas de la vida en los espacios vitales naturales, considerando en su vinculación con el suelo y su independencia de los movimientos históricos. Geopolítico en los que se desarrollaron la geopolítica tradicional, la posterior geoeconomía tradicional y la posterior geoeconomía. La geopolítica tiene sus orígenes en la antigüedad, con indicios de estructuración en la Edad Moderna, para finalmente ser consolidada durante el tiempo comprendido entre las dos guerras mundiales. A través de ese tiempo ha tenido varias definiciones e interpretaciones, pero siempre en base a la agresión militar para la conquista de territorios o riquezas. En cambio, la geoeconomía se da una vez caído el muro de Berlín, en donde se impuso el capitalismo como única ideología vigente en el mundo. Aquí recién se empezaron a ver las deficiencias del capitalismo y se implantó el neoliberalismo junto a un nuevo orden mundial. Alemania y Japón, que fueron los principales perdedores de la guerra, no tuvieron otra opción que desarrollar la geoeconomía para que la dominación se lleve a cabo mediante el consumo y la dependencia económica de los países en desarrollo. La situación actual de la geopolítica tradicional y la geoeconomía, en resumen, están en extinción, debido a que la primera se encuentra en su punto crítico de decadencia por los daños causados al planeta durante las dos guerras mundiales, y la segunda por no gozar ya de reconocimiento global por los daños también causados, pero esta vez a la naturaleza y a las diferentes especies que habitan la Tierra. Capítulo 3. La filosofía del Summa Camaña y su posición con respecto a otras filosofías, a la depredación de la vida y sus alternativas de solución. La filosofía del vivir bien y en armonía con la naturaleza tiene similitud con diferentes posiciones filosóficas de Occidente, Oriente y con cosmovisiones de pueblos y culturas. Las filosofías occidentales se han manifestado a favor de la buena convivencia. A lo largo de la historia, varios filósofos han propuesto sistemas filosóficos en torno al vivir bien y en armonía con la naturaleza. Entre ellos se tiene a Sócrates, que en uno de sus diálogos estableció que lo importante no es el vivir,
sino el vivir bien. A Aristóteles, que estudió la naturaleza del ser y su relación con el universo. Según Aristóteles, la felicidad no necesita de ningún bien exterior, se basta a sí misma y consiste en el ejercicio perfecto de la actividad propia del ser humano. Para Santo Tomás, el vivir bien consiste en obrar bien. Así lo menciona en el texto Summa Theologica. A algo parecido se acercó Zenón de Citum con el concepto de vivir bien, porque estableció que el deber moral, el autocontrol y el vivir en armonía con la naturaleza eran algunos de los principios de la ética práctica. También se tiene a Kant, que explicó que Dios, la libertad y la inmortalidad humana son realidades noumenales, o sea, pueden ser concebidas por la razón, pero no por los sentidos, y que estos conceptos abstractos se asimilan a través de la fe moral y no a través del conocimiento científico. Otro filósofo muy conocido que tiene relación con el tema es Carlos Marx, con su materialismo dialéctico marxista, porque en su razonamiento socio-ecologista expresa que el capitalismo, al desarrollar el proceso y técnica de producción, socava al ser humano y a la naturaleza, que son las dos únicas fuentes de riqueza, ocasionando así una crisis civilizatoria mundial. Unidad y lucha de contrarios. Un fenómeno para existir se desdobla en su contrario, saca de sus entrañas la fuerza que le va a negar. No se trata de algo que penetra desde el exterior, sino que se genera internamente. Se trata de una de las leyes dialécticas más generales del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento. El desarrollo es imposible sin contradicciones y sin superación de ellas. El marxismo es una teoría particular de la evolución. Algunos sostienen que el evolucionismo debe interpretarse como un progreso gradual y armónico, como la simple suma de fenómenos siempre iguales. La naturaleza y la sociedad evolucionan a saltos, a través de catástrofes. Estos saltos son ciertamente la consecuencia de aumentos progresivos, cuantitativos. Mucha gente confunde la dialéctica con la doctrina de la evolución. La dialéctica es en efecto una doctrina de la evolución, pero difiere esencialmente de la vulgar teoría de la evolución, que descansa fundamentalmente sobre el principio de que ni la naturaleza ni la historia dan saltos, y que todos los cambios se realizan en el mundo gradualmente. Las teorías reaccionarias sostienen que la naturaleza y la sociedad se mueven circular y planamente, en la que nada cambia, todo se repite y vuelve invariablemente al mismo punto. La trialéctica. Según Maximiliano Moreno, existen nuevos conceptos del desarrollo de la sociedad humana que se pueden explicar como la trialéctica, que se constituye en el motor social de cambio y que fue presentado por primera vez en el Foro de las Américas en Quito el año 2004, donde se lo denominó como pensamiento equinoccial. El nuevo pensamiento equinoccial es una concepción propia del mundo americano-africano, que relaciona la vida humana a la naturaleza y todas sus manifestaciones, de manera que el mundo es una interdependencia material y espiritual traducida en la vida humana y vida de todo cuando está en el entorno y que no ha sido hecho por el ser humano. El posibilismo es una orientación filosófico-política opuesta al radicalismo, al fundamentalismo o al extremismo, al optar por la negociación y el compromiso con los adversarios políticos. El posibilismo permitirá buscar nuevas posibilidades para la solución del problema planteado, haciendo un mejor uso de la geografía, mejorando las condiciones de producción en términos de respeto de la naturaleza y dándole la posibilidad de regenerar su biocapacidad. Otro elemento concordante con la filosofía del Summa Camañá es la visión de complementariedad que la filosofía oriental tiene y que la expresa como la unidad del yin y el yang, que simbolizan las fuerzas opuestas del universo, como complementarias e interdependientes. Yin se asocia a lo femenino, lo receptivo, lo oscuro y lo pasivo. Yang es lo masculino, lo activo y lo luminoso. Sin embargo, tanto Yin como Yang tienen la semilla de su opuesto en su propio seno, siendo potencial cada fuerza de la otra. La dualidad complementaria. Una respuesta a la pregunta que todos inician en la escuela de Kapakuna es sobre cuál es el ABC de la filosofía andina.
Podemos remontar el origen a lo que son los inicios de lo que es Manco Cápac y Mama Ocllo, que fueron uno de los líderes de los pueblos de los navegantes y pescadores. Según Guamán Poma, fueron estirpe de los Amaro Runa, y teoriza que construyeron algunos artefactos y herramientas culturales como guía para nuestra educación, tales como por ejemplo en la isla Amantani existe un culto y los templos o plazoletas servían de observatorios. Dichas plazoletas había dos tipos de estas, una cuadrada y otra circular, que más que todo servían como instrumentos de astronomía solar diurna. Artefactos similares pero con mucho más evolucionados. En su simbología tenemos los templos de Hanan Cosco y el templo de Urin Cosco. Daban soportes religiosos, en los cuales daban soporte religioso y político. En ambos templos ancestrales nos hablan del culto del padre Huiracocha o Pachatata y el culto a la madre tierra. Estos eran los centros religiosos y políticos para el gobierno de estado que estaba compuesto por ellos. En este juego binario del templo solar y circular se debe descubrir sus relaciones. Precisamente cuando se quiere encontrar el cuadrado y el círculo estas tengan el mismo perímetro de lo que en realidad realiza la pareja perfecta. El ancestro del quechua y del aymara están representados por Illahui o ídolo, que es el varón, y Coas y Asirus, que representa a la mujer mirando al lado opuesto. La cruz andina Tahuachacana significa precisamente la cruz de comunicación de uno con el otro, con el cosmos. Y su puente es Tahuachacana. Existe una rueda de interrelación que es el cañam. De la mano con el huacuque o nahuac se puede encontrar y sobre todo transmitir el camino de la jureza, la corrección y la exactitud, es decir, el camino a la sabiduría. Varios han sido los intentos de ocultar la filosofía andina-masónica o por negar su existencia como tal. Pero sin embargo, en el siglo XVI, el Inca Garcilaso de la Vega ya hizo mención de los comentarios reales de los incas y la existencia de los filósofos en el Tahuantinsuyo. Según Mario Mejía, una auténtica aspiración al saber universal de la razón humana que explica su gente nos dice que esta filosofía ha sido una cosmovisión arcaica y llegó a su apogeo, y esta que llegó a su apogeo fue la forma originaria del pensamiento larva. Y la palabra de José Ingeniero era crear una nueva filosofía andina, una filosofía andino-incaica en lo que hoy en día se encuentra en vigencia en la mayoría de los pueblos de Tahuantinsuyo. Mientras que Juvenal Pacheco sostiene que había una filosofía a la que se puede tipificar como idealista, sostiene el pensamiento dialéctico. Filosofía en la naturaleza. El concepto de Pacha o naturaleza no solo tiene importancia en la filosofía, sino también en la economía, política, social y ética, porque va de la mano con la producción, explotación y el consumo racional de la naturaleza. Garcilaso de la Vega se refirió que el hombre daba culto en un inicio al dios del agua, que este era de suma importancia en la agricultura y en la vida del hombre. David Choquehuanca, ministro de Relaciones Exteriores del Estado, citó que la vida y la naturaleza son dos ejes fundamentales para el vivir bien en armonía con la naturaleza. Era una práctica de la cultura de la vida en la que lo más importante no es la plata ni el oro, sino son los ríos, el aire, las montañas, las estrellas y los animales. Según Choquehuanca, las características que se implementaría serían priorizar la vida, llegar a acuerdos en consenso, respetar la diferencia, vivir en complementariedad, equilibrio con la naturaleza, defender la identidad, aceptar las diferencias, priorizar los derechos, saber, comer, beber y comunicarse y trabajar.
Tras la derrota de Japón y Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, durante ese tiempo los mismos generaban una metamorfosis, en las cuales demuestran la continua búsqueda de la seguridad y estabilidad de las personas y del país en sí. Por otra parte, la ecopolítica demuestra un éxito donde la geopolítica no puede alcanzar. Se caracteriza por el mercado económico libre. Es una herramienta más efectiva, incluso más que el socialismo. La ecopolítica puede funcionar en sistemas de mercado libre, con un elemento principal, la libertad en el sector comercial, privado e industrial. Eso significa el mínimo control gubernamental. La ecopolítica tiene sus orígenes en la antigüedad, comprendidos entre las dos guerras mundiales. La geopolítica se ha ido modificando con el paso del tiempo, hasta la caída del muro de Berlín. El periodo donde empezó a desarrollarse y estudiarse fue en la segunda mitad del siglo XIX, con el propósito de buscar la hegemonía mundial a través de la conquista de territorios. Alemania y Japón habían intentado beneficiarse de la geopolítica tradicional y la geográfica. Estas se convierten en estados neoliberales, donde la ocupación militar ya no era necesaria, dominando el consumismo y la independencia económica. La filosofía del vivir bien y la armonía con la naturaleza. Eso es lo que quiere decir la Summa Kamaña. Nos damos cuenta que la filosofía andino-masónica tiene la similitud con la filosofía occidental. Dicho esto, tomaremos un punto de partida donde la filosofía occidental en torno al vivir bien y en armonía. Sócrates. Él establece que lo importante no es vivir bien, sino el vivir bien. Es decir, que el ser humano tiene que vivir conforme a las reglas establecidas por su exactitud moral y de justicia. Aristóteles plantea que si la moral del arte es el vivir bien, ¿qué es lo bueno para el ser humano? Se plantea la pregunta. ¿Cuál es el bien supremo de esto? Según Aristóteles dice que la felicidad es el fin que se debe buscar el ser humano, y la felicidad no necesita ningún bien exterior, se basa en sí misma, en el ejercicio perfecto del ser humano. Santo Tomás menciona que el vivir bien consiste en obrar el bien y el modo de hacerla, conforme a la elección de uno y no por su pasión o impulso. Zenón de Citium establece que el deber moral, el autocontrol y el vivir en armonía eran algunos principios de la ética en la práctica del ser humano. Recorriendo a través de la filosofía occidental y tomando la filosofía del Summa Kamaña, estas corrientes filosóficas se relacionan con un vivir bien y en armonía, y es básicamente el objetivo principal de la geomanía en nuestra actualidad.